¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Inmuno Aprende. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos de fisiopatología y vamos a hablar entonces de una serie de páncreas exócrino. Específicamente hablaremos de la pancreatitis aguda. Entonces veremos nuestro índice de contenidos de este video y comenzaremos con las generalidades del páncreas exócrino, la fisiología normal de la secreción del páncreas, la definición de la pancreatitis aguda propiamente, la etiología y la patogenia de esta, la morfología de la enfermedad y los estudios de laboratorio principales. Entonces hablemos de las generalidades del páncreas exócrino. La organización celular de esta glándula retroperitoneal va a consistir en dos tipos principales de glándulas, las glándulas exócrinas y las endócrinas. Las exócrinas secretan enzimas digestivas y bicarbonato a la luz intestinal, mientras que las endócrinas son llamadas islotes de Langerhans y estas se van a encargar principalmente de la secreción de insulina y glucagón. En este video nos enfocaremos entonces en la glándula exócrina. La glándula exócrina representa del 80 al 85% del páncreas. Ahora bien, esta la podemos considerar similar a un racimo de uvas, en donde cada una de las uvas representa un acino pancreático, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la ramita de la uva y la uva propiamente. Esta se conocen como células acinares y van a contener las enzimas digestivas, que van a ser secretadas a la luz hacia el lumen del conducto de Wilson y principalmente van a ser liberadas a la luz del intestino delgado, ¿ok? Ahora bien, entonces propiamente la principal célula de la glándula exócrina son las células acinares que van a secretar estas enzimas en forma de estimógenos. Estos estimógenos son enzimas que necesitan un desencadenante para ser activadas. Y son principalmente el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, la procarboxilasa peptidasa, la proelastasa, el calicrinógeno y la profosfolipasa A y B. Entonces, volviendo a nuestra imagen, hay otras células que también se conocen como células ductales que, pues, como su nombre lo dice, van a estar rodeando propiamente al ducto o conducto, y estas se van a encargar principalmente de liberar bicarbonato de sodio y agua a la luz del conducto, ¿ok? Y aquí, como agregar, pues estas células acinares van a tener forma de pirámide que van a ser características al momento de realizar algún corte, ¿ok? Vale. Continuando entonces, hablaremos un poco de la fisiología normal de esta secreción. Esta va a ser principalmente regulada por el sistema nervioso parasimpático, que va a promover la secreción de este tipo de enzimas, ¿no? Entonces, esta va a estar relacionado también con este sistema de secreción hormonal. ¿Y cuáles son las dos principales enzimas? Pues tenemos la colecistoquinina y la secretina, ¿no? Hablando de la secretina, esta va a ser liberada por las células S. Estas células S se encuentran entonces en el duodeno. Ahora bien, pongan atención. Viene aquí el estómago, libera el contenido a través del cardias y viene todo el quimo con ácido. Este ácido graso estimula las células S en el duodeno y entonces estimula la liberación de secretina, que se va a encargar de la liberación de bicarbonato y agua hacia el conducto o por parte de las células ductales hacia el conducto pancreático principal, ¿ok? La otra hormona principalmente implicada es la colecistoquinina. Esta es liberada por las células de Lito, que también van a estar ubicadas en el duodeno, pero estas su secreción va a ser estimulada por ácidos grasos de cadena larga y aminoácidos esenciales, ¿no? Que van a venir también del estómago con toda el quimo estomacal, el ácido y demás, y entonces van a estimular su secreción de la colecistoquinina. Entonces, la colecistoquinina va a actuar principalmente en las células acinares. Ya habíamos visto haciendo la correlación del ramo de uvas, entonces va a actuar sobre la uva y entonces va a promover la secreción de las enzimas pancreáticas, enzimas digestivas o enzimas proteolíticas que se van a encargar de la digestión en la luz estomacal propiamente. Además,
de que se encarga de la contracción vesicular. Es importante recordar que el conducto biliar está conectado con el conducto de Wilson, el conducto pancreático, confluyen hacia la ampolla de Vater y esta libera su secreción en la luz del intestinal a nivel del duodeno, ¿ok? Además, también va a tener un papel secundario en promover la secreción de bicarbonato, ¿ok? Entonces, estos dos juntos, las enzimas proteolíticas y el bicarbonato propiamente, van a ser liberados, van a ser el jugo pancreático que se conoce más coloquialmente y van a ser liberados hacia la luz intestinal, ¿ok? Entonces, el bicarbonato principalmente es para reducir o contrarrestar, hacer una reacción ácido-base de neutralización para la carga de ácido que viene del estómago, que viene del ácido clorhídrico del estómago, que viene hacia la luz. Recordemos que la mucosa gástrica no tiene la misma capacidad o más bien la mucosa del duodeno no tiene la misma capacidad de resistencia del ácido que la mucosa del estómago, ¿ok? Vale, entonces hablemos, continuando. Existen mecanismos de autoprotección que tiene el páncreas para evitar su autodigestión. Las enzimas que libera, recordemos que son zimógenos. En dado caso que estas se llegan a activar, pues provocarían ya lo que es la pancreatitis aguda, ¿no? Entonces van a ser 4 mecanismos, ¿no? El empaquetado de estas proteasas pancreáticas en forma de protoenzimas precursoras, ¿no? No es a propósito que se secreten como zimógenos, sino que es un mecanismo de autoprotección del páncreas. La homeostasis del calcio intracelular, que ya hablaremos más adelante de esta, y, por ejemplo, una baja concentración de calcio intracelular en el citosol de la célula cinar induce la destrucción de la tripsina activada espontáneamente, ¿ok? Cuando las son altas, esta autoinhibición se anula y se favorece la activación del tripsinógeno por la tripsina. Además, el calcio desempeña un papel esencial en la regulación de la actividad de la tripsina. Otro mecanismo de autoprotección del páncreas es el equilibrio ácido-base. Este debe estar correctamente, si no, provocaría también la activación de estas enzimas. Además que el mismo páncreas produce inhibidores de proteasa, que estos están presentes en las mismas células acinares, y el principal ejemplo es la serina proteasa casal de tipo 1. Cuando hay una falla en la síntesis de estos, se le conoce como pancreatitis hereditarias. Y esta es una de las principales causas por las que la deficiencia en la producción de estas proteínas, de estos inhibidores de proteasa, van a causar entonces, propiamente cualquier mecanismo de autoprotección que llegue a fallar va a provocar un cuadro de pancreatitis aguda, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen en la que están las principales enzimas, la amilasa, la proteasa, la lipasa, que actúan que están primeramente como zimógenos y posteriormente ya actúan como enzimas activadas para la digestión. Ahora bien, vamos a ya definir propiamente lo que es la pancreatitis aguda, ¿no? Esta es una inflamación aguda del páncreas que se caracteriza por una lesión reversible. Esa es la característica, lesión reversible del parénquima pancreático asociada a inflamación y etiologías diversas, ¿ok? ¿Cuáles son estas etiologías? Principalmente las causas más comunes de una pancreatitis aguda son los cálculos vesiculares, ya veremos adelante la patogenia de ellos, el alcohol, la hipertrigliceridemia, por ejemplo, de una manera iatrogenia, sería la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, en particular después de mediciones de presiones de las vías biliares o alguna intervención que se tenga en el abdomen. También puede ser causado, por ejemplo, por fármacos como la cetoprina principalmente, traumatismos, principalmente traumas contusos que puedan dañar o afectar los conductos pancreáticos, ¿de acuerdo? Ahora, causas poco comunes, pues tenemos causas vasculares, vasculitis que lleguen a provocar, por ejemplo, trombos o estados isquémicos. También tenemos las conjuntivopatías, las púrpuras trombocitopénicas trombóticas, el cáncer de páncreas, la hipercalcemia, entre otros, ¿no? También diferentes infecciones, ¿no? Parásitos, infecciones
de la parotiditis por el virus de la parotiditis, infección por el virus Coxsackie o citomegalovirus, que pueden afectar propiamente al páncreas, ¿no? Ahora, causas idiopáticas, pues existen muchísimas, ¿no? En las que los pacientes pueden tener crisis repetitivas sin identificar alguna causa propiamente, ¿no? Y entre ellos encontramos alguna defecto del árbol biliar que esté provocando y no se conozca, ¿no? Que esté provocando el daño o que esté provocando cálculos o que esté provocando alguna elevación de la presión intraluminal de estos ductos, ¿no? Fármacos, drogas, abuso de alcohol, metabólicas como la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia, que pueden causar estas crisis repetitivas sin identificar una causa. Ahora bien, hablando de la patogenia, tenemos que partir del principal, o como que la premisa principal es que la liberación y activación inadecuada de las enzimas pancreáticas pues van a dañar propiamente el parénquima pancreática, ¿no? La liberación y activación inadecuada de las enzimas pancreáticas van a dañar el parénquima, ¿ok? Entonces, vamos a tener, existen tres principales modelos. No estamos diciendo, hay mucha investigación todavía acerca de qué es lo que causa realmente la pancreatitis aguda. Sin embargo, apenas siguen tres modelos vigentes que tratan de explicar el por qué origina la pancreatitis aguda, ¿de acuerdo? Entonces, el primer modelo que explica es la obstrucción del conducto pancreático. Esta se puede dar por cálculos biliares o el barro biliar que van a aumentar propiamente la presión de este y van a provocar entonces el incremento de la presión ductal intrapancreática, y esto va a provocar que las enzimas se acumulen en el intersticio, se activen y cause un edema en el intersticio, ¿no? Y este edema va a provocar isquemia y va a activar mecanismos proinflamatorios a nivel pancreático y va a provocar entonces ya propiamente la pancreatitis aguda. El siguiente modelo es una lesión primaria de las células acinares. Esto porque pueden ser por factores tanto exógenos, fármacos e infecciones, factores endógenas, cualquier por ejemplo, cualquier daño en algún canal transportador que hereditariamente puede fallar, y esto puede provocar entonces el daño a las células acinares y propiamente una pancreatitis, ¿de acuerdo? Y factores como habíamos visto, algunas intervenciones quirúrgicas que puedan entonces dañar el conducto y generar entonces el daño a estas células, ¿no? Entonces va a haber una liberación entonces de radicales libres, y estos radicales libres van a promover la oxidación de los lípidos de membrana de estas células, y entonces al liberarse los lípidos de membrana van a provocar, bueno, la oxidación de estos lípidos va a provocar la activación de factores de transcripción proinflamatorios, y de ahí una cascada inflamatoria que va a culminar en el daño al parénquima pancreático, y posteriormente pues ya hablaremos de los síntomas que estas desencadenan, ¿no? Ahora también existen los defectos del transporte intracelular de las proenzimas de las células acinares. ¿Esto por qué? Esto porque las enzimas digestivas en ningún momento de su transporte intracelular van a confluir con las hidrolasas lisosómicas. Dado caso que llegaran a confluir estas, va a dar su activación y posterior daño de las células acinares, y van a desencadenar entonces el proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Ahora bien, el consumo de alcohol va a ser provocado por cualquiera de estos tres modelos que habíamos dicho que están propuestos para explicar la patogenia de la pancreatitis aguda. Puede ser que el alcohol se ha encontrado que tiene alguna relación en la contracción de la ampolla de Vater, y esto puede aumentar entonces la presión ductal y causar este edema y causar esta respuesta inflamatoria, además de que también tienen la característica de la liberación de los radicales libres y posteriormente a ello de la oxidación de lípidos y el desencadenante de factores proinflamatorios, ¿de acuerdo? Y es importante, esto es uno de los principales datos, que la litiasis biliar y el consumo del alcohol son responsables de un 70% de los casos de pancreatitis aguda, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta estas dos principales causas y estos tres modelos que tratan de explicar la patogenia de la pancreatitis aguda, y no olvidar que la liberación
y activación inadecuada de las enzimas pancreáticas es la premisa fundamental de ella. Entonces, hablando rápidamente, un bosquejo rápido de la morfología, tenemos las 5 principales alteraciones básicas que nos menciona el libro de Robbins, como es la fuga microvascular y el edema, la necrosis grasa, tanto la grasa pancreática como la peripancreática, que pueden estar afectadas por la lipasa. La lipasa es la principal enzima que va a estar afectando o que va a estar causando la necrosis grasa tanto peripancreática como pancreática, además del proceso inflamatorio agudo y la destrucción del parénquima pancreático y la destrucción de los vasos sanguíneos y hemorragia intersticial. ¿Okay? Ahora bien, 2 modelos morfológicos o histológicos que van a aparecer en la pancreatitis aguda es la pancreatitis aguda intersticial, que representa del 80 al 85% de los casos, y una pancreatitis aguda necrosante, que representa del 15 al 20% de los casos. En la aguda intersticial, entonces, tenemos que es una forma leve. O sea, eso es bueno, ¿no? En la mayoría de los casos es una forma leve, simplemente hay un edema intersticial, por lo que habíamos dicho del aumento de la presión ductal, algunas áreas focales de la necrosis grasa ocurrida por la lipasa, y vamos a tener que a un nivel macroscópico el páncreas únicamente se va a ver un poco más grande de lo que normalmente es, ¿no? Por el edema intersticial del proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Ahora, cuando los ácidos grasos se consumen se combinan con el calcio que existe dentro de las células, estas van a formar sales insolubles que van a dar un aspecto azulado granular al microscopio. Esto lo podemos observar más o menos en la imagen de arriba, el aspecto que da la combinación de ácidos grasos con calcios. Ahora bien, dentro de la pancreatitis aguda necrosante, que es esta es una forma más grave de esta pancreatitis, representa del 15 al 20%, y bueno, va a caracterizarse por la necrosis de tejidos ductales y acinares. ¿Esto qué quiere decir? Que recordemos que al inicio habíamos dicho que podríamos hacer la analogía con el racimo de uvas, entonces estas van a estar afectadas completamente, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver macroscópicamente el páncreas? Pues lo vamos a ver de un color rojo negruzco por la hemorragia y los procesos de coagulación, y focos de color amarillento blanquecino por la necrosis grasa ocasionada por la lipasa, ¿de acuerdo? Además de que podemos encontrar un líquido ceroso turbio de color pardo en la cavidad peritoneal. Ahora, ya para finalizar este video, vamos a tener los principales estudios de laboratorio que vamos a encontrar en una biometría hemática, ¿de acuerdo? Estos van a ser el aumento de más de 3 veces de lo normal de la cantidad de amilasa y lipasa, ¿no? En sangre. Además, que correlacionándolo con el dolor abdominal, esto es lo que da la pancreatitis aguda propiamente, ¿no? Ya hablaremos más adelante en otro video del diagnóstico. Otro dato que podemos encontrar entonces es una leucocitosis marcada que va de los 15.000 a los 20.000 leucocitos por microlitro. También vamos a encontrar datos de hemoconcentración con un hematocrito del 44% y hiperazoemia prerrenal con un boom de más de 22 miligramos por 100 mililitros. Además que también vamos a encontrar algunos datos de hiperglucemia. Esto es debido a que al proceso inflamatorio va a dañar tanto las células acinares, ductales, como los islotes de Langerhans. Esto va a ocasionar que no haya una adecuada secreción de insulina y entonces la glucosa no puede entrar a las células correctamente y entonces se mantenga niveles por encima de lo normal, o sea, un estado de hiperglucemia. También vamos a encontrar datos de hipocalcemia, hiperbilirrubinemia y elevación de la fosfatasa alcalina y alanino-aminotransferasa, ¿no? Además, datos también de hiperlipidemia. Y también podemos encontrar, hay datos importantes acerca del trazo electrocardiográfico, en el que podemos encontrar entonces trastornos del segmento CT y onda T, que es importante siempre realizar el diagnóstico diferencial con un infarto agudo al miocardio. Además, también podemos encontrar datos de hipoxemia con una presión parcial de oxígeno arterial de menos de 60 milímetros de mercurio.
Bueno, aquí finalizamos la primera parte de esta serie de videos de pancreatitis aguda. No olviden suscribirse, darle like al video, seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias.